El 16 de julio del año 1212, con un calor pesado que casi no dejaba respirar, ocurrió una de las batallas más famosas y decisivas de toda la historia de España. En las llanuras cercanas al paso de Muradal, en plena Sierra Morena, chocaron dos grandes ejércitos, pero en realidad no solo se enfrentaban soldados. Allí también chocaban dos maneras distintas de ver la guerra, la religión y hasta la forma de vivir. Por un lado, estaban los reinos cristianos dirigidos por los reyes de Castilla, Aragón y Navarra, y enfrente el enorme poder del imperio almohade bajo el mando del califa Abd Allah Muhammad al-Nasir. Aquella lucha pasó a la historia como la batalla de las Navas de Tolosa. Para la cristiandad, fue vista como una cruzada, y terminó siendo la primera gran victoria clara de los reinos cristianos de la península contra el ejército almohade. A partir de ese momento, comenzó el lento retroceso musulmán en Al-Ándalus, mientras los reinos hispanos ganaban fuerza sobre todo Castilla. Pero para entender cómo se llegó hasta allí, hay que mirar lo que había ocurrido antes. Durante todo el siglo XII, los reinos cristianos de la península pasaban más tiempo peleando entre ellos que unidos, mientras al mismo tiempo tenían que enfrentarse a un enemigo fuerte que venía del sur. Los almohades, unos bereberes muy duros con la religión y obsesionados con la pureza del Islam, que a mediados de ese siglo habían logrado controlar al Andalus. A veces luchaban contra los reinos cristianos y otras veces incluso pactaban con alguno de ellos según les convenía. Y en más de una ocasión lograron derrotas bastante duras para los reyes hispanos. Una de las más dolorosas fue la que sufrió Alfonso VIII de Castilla en el año 1195, en el castillo inacabado de Alarcos. Aquel día, el rey castellano estuvo a punto de perder la vida después de haber entrado en batalla con demasiada confianza. La derrota fue tan grande que en pocos meses los almohades recuperaron todas las tierras que estaban bajo el control de la Orden de Calatrava, y también casi todas las fortalezas castellanas situadas entre el Guadiana y el Tajo. La situación llegó a ser tan grave que el ejército del califa Abu Yusuf Yaqub avanzó hasta colocarse cerca de Toledo. Sin embargo, los musulmanes también estaban cansados después de tantas bajas, y además, la temporada de campañas militares estaba terminando. Así que decidieron retirarse hacia Sevilla. Allí el califa tomó el título de Al-Mansur, que significaba el victorioso de Alá, y con el botín obtenido terminó de levantar la gran torre que hoy se conoce como la Giralda de Sevilla. Durante 2 años más, Al-Mansur siguió lanzando ataques y arrasó muchas zonas, como Extremadura, el Valle del Tajo-La Mancha y los territorios cercanos a Toledo. Al final decidió firmar una tregua temporal con Alfonso VIII de Castilla. También acordó una alianza militar con Alfonso IX de León y consiguió que Navarra se mantuviera neutral. Poco después enfermó y decidió abandonar Al-Ándalus para regresar al norte de África, donde el imperio almohade tenía varias rebeliones que necesitaban ser controladas. Murió en el año 1199. Tras la derrota de Alarcos, Castilla había quedado muy debilitada y además seguía teniendo disputas de fronteras con León y Navarra. Mientras tanto, en Marrakech, el nuevo califa almohade era Muhammad al-Nasir, hijo de una esclava cristiana, al que los cristianos llamaban Miramamolín. Como tenía muchos problemas en el norte de África, dejó bastante descuidados los asuntos de Al-Ándalus, y eso fue aprovechado por la Orden de Calatrava, que en el año 1198 logró ocupar el castillo de Salvatierra en pleno territorio musulmán. Aquella fortaleza se convirtió enseguida
en un símbolo importante para los cristianos del occidente europeo. Por esos años, una idea empezó a tomar forma en la cabeza de uno de los hombres más influyentes de Castilla, el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, que pensaba que los 5 reinos hispanos debían dejar de pelear entre ellos y unirse para enfrentarse juntos a los almohades entre los años 1207 y 1209. Alfonso VIII de Castilla consiguió firmar treguas con sus primos Sancho VII de Navarra, Alfonso IX de León y Sancho I de Portugal. Además, mantenía una amistad fuerte con otro de sus primos, Pedro II de Aragón. Cuando el rey castellano vio que sus fronteras estaban seguras, decidió lanzar ataques contra territorios musulmanes, como Jaén Baeza y la cuenca del Segura, mientras el rey de Aragón tomaba varias localidades al sur del río Ebro. Al mismo tiempo, el califa almohade ordenó que en todas las mezquitas de su imperio se llamara a la yihad, es decir, a la Guerra Santa. An-Nasir, que tenía 30 años, cruzó el estrecho de Gibraltar al mando de un gran ejército formado por bereberes árabes y arqueros turcos, al que además se sumaron tropas andalusíes. Su intención, según decía, era conquistar Toledo y seguir avanzando hasta que los caballos de su ejército pudieran beber agua en las fuentes de Roma. Ante esta amenaza, el Papa Inocencio III, a petición de Alfonso VIII, declaró cruzada la guerra contra el imperio almohade y ordenó que mientras durara ningún rey cristiano podía firmar acuerdos con musulmanes ni atacar territorios de Castilla bajo amenaza de excomunión. Además, pidió a todos los reyes hispanos que unieran sus ejércitos para luchar contra el enemigo infiel, algo que el propio rey castellano les recordó en cartas enviadas a los demás monarcas de la península. En León, las cortes del reino dijeron que apoyarían la cruzada solo si Alfonso VIII cumplía unas promesas territoriales que ya se habían hablado antes, pero el rey de Castilla no respondió a esas exigencias. Aún así, el rey leonés permitió que los caballeros de su reino que quisieran unirse a la campaña lo hicieran por su cuenta. Por otro lado, el rey de Navarra estaba bastante enfadado porque Alfonso VIII le había quitado tierras mientras él se encontraba visitando al califa almohade, y por esa razón decidió no participar en la cruzada a Portugal. Por su parte, estaba ocupado con sus propios problemas en las fronteras, pero también dejó libertad a sus caballeros para que fueran si lo deseaban. Al final, el único rey que apoyó al castellano sin poner condiciones fue Pedro II de Aragón, que además era uno de sus aliados más fieles. Mientras tanto, el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, junto con otros enviados de Castilla, pasó casi un año viajando por Francia, Italia y Alemania, buscando guerreros dispuestos a luchar y también dinero para sostener la campaña. En esa tarea tuvo mucha importancia la reina Leonor Plantagenet, que ayudó bastante a convencer a muchos nobles europeos. Mientras todo esto ocurría, el califa An-Nasir atacó el castillo de Salvatierra. Los caballeros de la Orden de Calatrava resistieron todo lo que pudieron, pero después de 51 días de asedio, en septiembre del año 1211, tuvieron que rendirse. Aquello cayó como un golpe duro para el ánimo de los castellanos. Mientras tanto, en Toledo se iba reuniendo poco a poco el gran ejército de la cruzada al que el propio arzobispo de Toledo llamó el Ejército del Señor. Todos sabían que el objetivo era enfrentarse al ejército almohade en una sola gran batalla abierta, y aquello también era un riesgo enorme, porque si la derrota llegaba, el propio reino de Castilla podía desaparecer. Empezaron a reunirse las tropas. Pedro II de Aragón llegó con su ejército.
también estaban las mesnadas reales de Alfonso VIII de Castilla, las órdenes militares del Temple Calatrava Hospital y Santiago las milicias de muchas ciudades castellanas, caballeros que habían venido de León y Portugal, y también miles de cruzados que habían llegado desde el otro lado de los Pirineos, a los que llamaban ultramontanos, dirigidos por los obispos de Narbona, Burdeos y Nantes. Cuando estos cruzados extranjeros entraron en Toledo a pesar de las precauciones que intentaron tomar, los castellanos asaltaron la judería y saquearon las casas de los judíos, algo que creó bastante tensión. Poco después comenzó la marcha hacia el sur, el 19 de junio del año 1212. La vanguardia del ejército cruzado salió en dirección a Córdoba. Al frente iban Diego López, tercero de Haro, señor de Vizcaya, y el arzobispo de Narbona, Arnaldo Amalric. Al día siguiente se puso en marcha el resto del ejército, comandado por Alfonso VIII de Castilla y Pedro II de Aragón. El avance se hizo casi sin encontrar resistencia, caminando alrededor de 16 kilómetros cada día. Y en pocos días, la avanzadilla vio las murallas de Malagón. El gobernador almohade aceptó rendir la fortaleza a cambio de que se respetaran las vidas de quienes estaban dentro. Pero los ultramontanos, que formaban la mayor parte de la vanguardia, no solían mostrar compasión con los infieles, y degollaron a todos los defensores. Cuando Alfonso VIII llegó al día siguiente, aquello le disgustó bastante, porque en la península era habitual respetar la vida de los que se rendían. Incluso se permitía a los civiles vivir fuera de las murallas, ya que tanto cristianos como musulmanes tenían problemas por la falta de gente para repoblar las tierras. Días más tarde, el ejército cruzado llegó ante la fortaleza de Calatrava, que antes había sido un enclave templario, y también el lugar donde nació la Orden Militar de Calatrava. En esta ocasión, Alfonso VIII dejó claro que se haría a su manera, y pactó con los defensores que si no luchaban se les perdonaría la vida. Ese acuerdo provocó que ese mismo día la mayoría de los cruzados ultramontanos decidieran marcharse y abandonar la campaña. Las razones de esa retirada todavía se discuten. Alfonso VIII dijo que se marcharon por el calor y por las incomodidades del camino. Pero tanto cronistas cristianos como musulmanes afirmaron que se fueron porque no aceptaban esa política de perdonar a los enemigos. Muchos historiadores creen que aquellos guerreros pensaban que el rey castellano los estaba usando para conquistar territorios para su reino, en vez de enfrentarse de una vez por todas al ejército musulmán, que era para lo que ellos habían venido. Aún así, la campaña continuó, y en menos de 20 días, las fortalezas de Malagón, Calatrava, Piedrabuena y Benavente fueron cayendo una tras otra. Cuando llegaron a Alarcos, se unió finalmente Sancho VII de Navarra, que después de recibir presión del arzobispo de Narbona y del de Toledo, decidió sumarse con unos 200 caballeros. Los tres reyes juntos tomaron la fortaleza de Caracuel y empezaron a pensar cómo atravesar la gran barrera natural que era Sierra Morena. Mientras tanto, el califa An-Nasir salió de Sevilla con su ejército, donde habían pasado el invierno después de la campaña contra Salvatierra, para ir al encuentro de los cristianos. El ejército cristiano siguió el antiguo camino de la calzada romana, y con bastante esfuerzo logró subir hasta la cima del puerto del Muradal, los almohades. Sin embargo, no tenían prisa por enfrentarse directamente, y se dedicaron a dificultar el avance enemigo, esperando que el cansancio y la falta de comida obligaran a los cruzados a retirarse. Entonces, cuando los cristianos retrocedieran desordenados y desanimados, podrían atacar y causarles una derrota terrible. Por eso los musulmanes se retiraron con orden hacia el sur.
dejando muy bien defendidas las fortalezas que protegían el estrecho paso de losa, que era el camino natural hacia el sur. Si los cristianos querían seguir avanzando, tenían que encontrar otro paso. Que no estuviera vigilado, porque intentar cruzar por allí habría sido una matanza segura, o simplemente abandonar la cruzada cuando la situación parecía cada vez más complicada. Y los tres reyes ya pensaban en retirarse. Ocurrió algo inesperado, según contó después Jiménez de Rada. En su crónica apareció un pastor humilde que decía conocer un sendero por la sierra que los musulmanes no vigilaban. Aquel hombre aseguró que ese paso podía permitir al ejército cristiano rodear la posición enemiga. Los castellanos comprobaron la ruta y vieron que realmente estaba libre de vigilancia, así que el ejército se puso en marcha por ese camino, que después se conocería como el Paso del Rey. Finalmente, el día 13, lograron atravesar Sierra Morena y salieron a la meseta de las Navas. Desde allí, pudieron ver al otro lado de la llanura el enorme ejército de An-Nasir, preparado para la batalla. Cuando el califa almohade vio al ejército cristiano desplegado frente al suyo, no pudo evitar preocuparse bastante. Su plan para cerrar el paso de Sierra Morena había fallado por completo. Y además, el terreno donde se iba a luchar no era el mejor para usar la táctica que solían emplear, llamada tornafulle, que consistía en atacar primero con arqueros a caballo, luego fingir una retirada para que el enemigo se desordenara, y cuando éste caía en la trampa, lanzar un fuerte contraataque envolvente. Esa misma maniobra le había dado a su padre una gran victoria años antes en la batalla de Alarcos. Así que An-Nasir, que llevaba el título de príncipe de los creyentes, tuvo que pensar de nuevo cómo organizar su ejército. Durante 2 días completos, intentó provocar a los cristianos, enviando pequeñas escaramuzas para que entraran en combate. Pero Alfonso VIII ya había aprendido la lección de lo ocurrido en Alarcos, y no cayó en la provocación. Decidió esperar con calma el momento adecuado para dar la batalla definitiva. Hoy en día ya no se toman en serio las cifras exageradas que daban las crónicas antiguas, tanto cristianas como musulmanas. Los historiadores actuales calculan que el ejército cristiano tenía alrededor de 20.000 hombres, entre caballería pesada, caballería ligera, infantería y peones, mientras que el ejército musulmán probablemente doblaba ese número, así que todo quedó preparado para el enfrentamiento decisivo que tendría lugar el lunes 16 de julio del año 1200. 12 ejércitos enormes, frente a frente, listos para jugarse el todo por el todo. Los cristianos confiaban en la disciplina de sus tropas, en su determinación, y sobre todo, en la fuerza de sus cargas de caballería pesada. Bien coordinadas, sus jinetes iban bien armados y protegidos, y además contaban con apoyo de arqueros, caballería ligera, experimentada, y ballesteros. En cambio, los almohades confiaban en un tipo de ejército más ligero, con menos protección, pero mucho más rápido y móvil. Sus fuerzas estaban formadas en gran parte por caballería ligera, arqueros montados o a pie e infantería. Su forma de luchar buscaba desordenar al enemigo, golpearlo poco a poco, y debilitar sus líneas para que cuando llegara el momento, las cargas de los caballeros cristianos perdieran fuerza. Entonces, entraban en combate los lanceros, los arqueros, y sobre todo, las tropas de élite especializadas en el combate. Cuerpo a cuerpo, el campo de batalla se encontraba en una llanura conocida como las Navas de Tolosa, también llamada los Llanos de la Losa, cerca de la actual localidad de Santa Elena. Allí, el ejército cruzado se organizó en 3 grandes bloques. En el centro estaban las tropas dirigidas por Alfonso VIII, junto al arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada. En el lado izquierdo se colocaron las fuerzas aragonesas de Pedro II, acompañadas por los obispos de Barcelona y Tarazona, mientras que en el lado derecho se situaron los hombres de Sancho VII de Navarra, junto con varias milicias de ciudades castellanas. Cada uno de esos 3 cuerpos, además, estaba dividido en 3 partes: la vanguardia delante, el grueso del ejército en medio, y la retaguardia donde permanecían los propios reyes, observando y dirigiendo la batalla por su parte. Los almohades se desplegaron desde el Cerro de Olivares en primera línea.
Colocaron a los llamados voluntarios de la fe que iban armados con arcos y ballestas, y cuya tarea era aguantar los primeros golpes de la caballería cristiana en los flancos. Se colocó la caballería ligera con arqueros montados, mientras que en el centro esperaba la caballería pesada andalusí y almohade. Detrás de todos ellos se situaban las tropas profesionales de infantería, junto con arqueros turcos, y más atrás todavía estaba el llamado palenque, donde el propio An-Nasir observaba el campo de batalla desde su tienda, sosteniendo el Corán en las manos desde allí. Dirigía la lucha protegido por obstáculos defensivos y por su guardia personal, formada por guerreros negros procedentes del África subsahariana, que se encargaban de custodiar al califa al frente de la vanguardia cristiana. Estaba Diego López de Haro, señor de Vizcaya. Y existe una historia bastante conocida sobre lo que ocurrió justo antes de lanzarse a la carga. Cuentan que su hijo, que iba a combatir a su lado, le dijo: «Padre, aseguraos de luchar de manera que nadie pueda llamarme hijo de un traidor». Y entonces el señor de Vizcaya le respondió con firmeza, diciendo: «Puede que te llamen hijo de puta, pero jamás hijo de traidor». El vizcaíno dijo aquello con rabia, porque poco tiempo antes su propia esposa lo había abandonado. La pelea empezó cuando la vanguardia cristiana lanzó una carga fuerte, subiendo la pendiente al frente. Iban los hombres de Diego López de Haro, señor de Vizcaya, junto con unos 150 caballeros ultramontanos, que todavía quedaban además de guerreros portugueses y leoneses. Aquella embestida cayó con tanta fuerza que arrasó a los llamados voluntarios de la fe, que estaban delante unos combatientes muy motivados por la yihad, pero que en realidad tenían poca preparación para resistir un choque directo de caballería pesada. Los almohades intentaron entonces distraer a los cristianos con su caballería ligera, tratando de repetir la trampa que años antes había funcionado en Alarcos. Pero López de Haro no se dejó engañar y mantuvo el rumbo. Aún así, la fuerza de su ataque terminó frenándose cuando chocó contra el cuerpo central del ejército almohade, que logró resistir la presión hacia el mediodía. La batalla estaba prácticamente equilibrada. Incluso en algunos momentos parecía que los musulmanes tenían cierta ventaja. Fue entonces cuando entró en combate el grueso de la caballería cruzada dirigida por Gonzalo Núñez de Lara, donde estaban sobre todo los caballeros de las órdenes militares. Su llegada volvió a equilibrar la situación, y la lucha continuó con gran violencia mientras avanzaba la tarde. Finalmente llegó el momento decisivo, cuando Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra lanzaron juntos la famosa carga de los tres reyes. Aquella embestida terminó rompiendo la resistencia del centro del ejército musulmán y provocó la huida del propio califa. Las consecuencias se hicieron notar de inmediato, porque la retirada apresurada de An-Nasir dejó a los cristianos un botín muy valioso, según una historia muy repetida. Sancho VII de Navarra habría sido el primero en entrar en la tienda abandonada del califa, y allí rompió unas cadenas, con las que, según algunos testigos, estaban unidos entre sí los guerreros de la Guardia Negra que protegían a An-Nasir. Esas cadenas dicen que son las que hoy aparecen en el escudo de Navarra, aunque para ser sinceros, no existe prueba histórica que confirme del todo esa historia. Tampoco hay certeza sobre otro relato muy conocido que habla del estandarte del califa, que según la tradición fue llevado por Enrique VIII al monasterio de las Huelgas en Burgos. En realidad, el pendón que se conserva allí parece ser el que consiguió su nieto, Fernando III de Castilla, cuando conquistó el valle del Guadalquivir. Lo que sí parece seguro por una carta que Alfonso VIII envió al Papa Inocencio III es que después de que el califa escapara, el ejército almohade se retiró en completo desorden y fue prácticamente destruido por los cristianos. Cuando cayó la noche, el propio rey castellano escribió al Papa diciendo que habían matado más enemigos durante la persecución que en la batalla misma en los días siguientes. Los tres reyes continuaron avanzando y tomaron lugares como Baños de la Encina, Vilches, Baena y Úbeda. Pero el cansancio acumulado y sobre todo una epidemia de peste obligaron a los cruzados a retirarse de Sierra Morena sin poder consolidar más conquistas en Al-Ándalus. Aún así, la batalla de las Navas de Tolosa quedó grabada durante generaciones y fue cantada por juglares,
aunque en realidad no produjo grandes cambios territoriales inmediatos. Lo importante fue que representó la primera gran derrota de los almohades, y por primera vez en unos 500 años, Castilla tenía el camino abierto para avanzar hacia el valle del Guadalquivir. Por su parte, el imperio almohade, que había crecido muy rápido en buena parte, gracias al miedo que imponía, empezó a derrumbarse con la misma rapidez. Después de aquella derrota, el prestigio que ganaron los tres reyes con la victoria en las Navas apenas pudo ser disfrutado durante mucho tiempo. Solo el rey Navarro pudo saborearlo algo más. Pedro II de Aragón murió apenas un año después, luchando en Occitania, mientras defendía a sus súbditos cátaros, y Alfonso VIII de Castilla vivió solo 2 años más. En cuanto a An-Nasir, después de escapar de la derrota, se refugió en el norte de África, pero al año siguiente fue asesinado en Marrakech, aunque todo eso ya pertenece a otras historias que habrá que contar en otra ocasión.